Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por su compañía, gracias por estar nuevamente en el boletín semanal informativo de la ANEP, cargado de mucha información, así que vamos a dar inicio. Bien, y vamos a dar inicio porque el Servicio Civil reconoció de la deuda que se mantiene con los trabajadores públicos por el concepto de reajuste por costo de vida. Está desde el 2020. Bien dice el refrán, persevera y vencerás. Tenemos en nuestras manos aquí la resolución de la Dirección General del Servicio Civil, una circular del 15 de mayo de este año, de hace 2 días, con relación a la deuda del incremento salarial por costo de vida que se había fijado en diciembre de 2019 y que se debe durante todo el 2020, durante todo el 2021 y hasta la actualidad. Los famosos 7.500 para maestros, para profesores, para empleados en general de los ministerios, de entidades adscritas a los ministerios y de otras instituciones que se rigen por este tipo de reajustes por costo de vida que se hacían cuando funcionaba esto que se llamó alguna vez Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Bueno, el Servicio Civil ya reconoce que efectivamente hay que pagar esa deuda que se tiene pendiente con la clase trabajadora costarricense, sobre todo los que trabajan para el Estado, que es a quienes les corresponde este pago. Y nosotros complacidos porque hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo sobre este tema y hemos dicho que eso es una situación jurídica consolidada. Así es que, como lo plantea el Servicio Civil, deben proceder las instituciones a hacer los cálculos para que se pague ese dinero y, claro, ahora que dijeron que la deuda está por debajo del 60%, debería convocarse también una negociación salarial para recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Y recordar también que independientemente de este pronunciamiento del Servicio Civil, que nos agrada mucho y que confirma lo que ya hemos venido diciendo en cuanto a ese pago que debió haberse hecho a nuestros salarios de 7.500 colones a partir del 2020 y que no se hizo, lo cierto del caso es que hay que recordar que también hay un proceso judicial que ya la ANEP incoó contra el Estado costarricense, contra el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación. Y ese proceso se estará llevando a cabo en el mes de julio, cuando ya sabemos que han sido notificadas las partes y esperamos entonces estar en sala de juicio para ese momento. Esto nos va a servir de prueba para mejor resolver y por supuesto esperamos que el Ministerio de Hacienda no se espere hasta el 2024 para pagar, sino que empiece a pagar desde ya. Así es, recuerden esa platita de 7.500 a la base desde el 1 de enero del 2020 a la fecha. Todos estos sectores institucionales que nombramos, cada persona trabajadora es propietaria de ese dinero, está en su bolsillo aunque no lo haya recibido. Y continuamos con más porque nuestra organización rechazó el recorte presupuestario que se le va a hacer al Ministerio de Cultura y Juventud, al tiempo que advirtió de las consecuencias que esto traerá. Estado sin cultura es una dictadura. Estado sin cultura es una dictadura. Estado sin cultura es una dictadura. Estas fueron algunas de las consignas que se gritaron tras el inminente, brutal recorte presupuestario para el Ministerio de Cultura y Juventud. Pero, ¿en qué se traduce este recorte? La diputada Katia Rivera Soto lo explica. ¿Qué es lo doloroso para nosotros? En cualquier institución 4.000 millones de colones en recorte es un monto exageradamente alto, pero en el Ministerio de Cultura estamos hablando que es un golpe letal, es un golpe que lamentablemente estaría haciendo el cierre técnico para muchas de las instancias adscritas al ministerio y por eso es que hay que alzar la voz y entender que tenemos que pensar en cultura, reitero, no solamente en el tema de identidad cultural, sino en toda la política de prevención que se genera por medio del Parque de la Libertad, por medio del Museo de los Niños, por medio del CINEM. O
sea, son muchas instancias que llegan a los centros educativos y a las comunidades y municipalidades del país como para simplemente decir, aquí no estamos para tafetanes. Eso no es de recibo. Puedo hablar por la Orquesta Sinfónica Nacional, que pertenece al Centro Nacional de la Música. La directora que fue despedida, doña Mercedita Sánchez, recibió con una directriz la ejecución de presentar un anteproyecto con un rebajo sustancial. Y ella lo que le externa al viceministro es que con ese rebajo no puede pagar luz, agua, seguridad, que es básica por los instrumentos que se encuentran en la institución, directores, transporte para los conciertos, etcétera. Entonces, que la funcionalidad del centro no es viable. Y en el Centro Nacional de la Música está no solamente la Orquesta Sinfónica Nacional, sino el Instituto Nacional de la Música, que es lo que se conocía antes como programa juvenil. Todos esos estudiantes que van a aprender música e incluso, ¿verdad?, que tienen programas universitarios. Entonces, sin los servicios básicos no se va a poder ejecutar pues ninguna función, y esa es nuestra preocupación. Y es que quienes forman parte del Instituto de la Música y a quienes se busca beneficiar por medio de estos programas se verán completamente afectados. Siento que es un error demasiado grave que no debería ocurrir como tal, tipo, es una decisión demasiado que no piensa como en las consecuencias. Los niños no van a poder tener un camino, digamos, seguro que les está trazando desde antes el gobierno. Creo que los niños van a estar obligados a seguir creciendo en ambientes no seguros, ambientes más oscuros, y no van a poder ser expuestos a conciertos, digamos, de la Orquesta Sinfónica, conciertos del CINEM. María Laura Méndez Martén es egresada del Instituto Nacional de la Música y ahora sus hijos forman parte del mismo. Ella fue enfática en la afectación que esto va a traer. Un recorte como estos y algo que tenga que ver con instituciones de Estado que ayudan a diferentes personas de todas las clases sociales, me parece que es terrible, porque eso alimenta la separación y la falta al acceso a la cultura. Y entonces eso corta oportunidades a muchísimas personas que no solamente se benefician por estar aquí en Costa Rica, sino que, y eso lo hemos visto con tantos años de experiencia en las diferentes instituciones, ellos van a resaltar también en el extranjero y hacen brillar al país en diferentes ámbitos artísticos. Son varias las voces que se sumaron a la oposición al recorte. Creo que precisamente el arte y la cultura en general le ofrece a las personas la posibilidad de disfrutar de manera sana del tiempo libre, de desarrollar su sensibilidad, de comunicarse por medio de las diferentes manifestaciones. Entonces, recortar tanto el presupuesto quita esas posibilidades a muchas personas. Bueno, no sé si la gente está consciente de esto, pero Costa Rica es un productor artístico poderosísimo en la región, ¿verdad? Y es más, exportamos. Músicos costarricenses están tocando en el Metropolitan Opera de Nueva York, están tocando en grupos importantes de Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Y están además devolviendo ese conocimiento al país también, y están por supuesto también creando no solamente cultura, sino también plata, ¿verdad? O sea, la cultura es una de las cosas que más plata le da a la sociedad también. Pensemos que sería de California sin Hollywood, sin la producción musical. Pensemos de que sería de Inglaterra sin los Beatles. O sea, es un montón de plata lo que las asociaciones culturales generan. La ANEP ya inició las acciones para evitar que el brutal recorte se dé, por lo que se reunió con diputadas en el Congreso, quienes también se encuentran en contra. Pudimos acercarnos a la Asamblea Legislativa y recibimos el apoyo de doña Katia de Liberación Nacional, que siempre nos ha atendido de una manera excelente, e incluso doña Vanessa Castro también se acercó a externarnos su apoyo. Les estamos muy agradecidos, ¿verdad? Son los dos partidos políticos que históricamente han tenido una incidencia en la conformación de la orquesta. Don Rafael Ángel Calderón, su esposa Ivonne Clays, ¿verdad? Sabemos la historia, Figueres, con por qué tractores sin violines, etcétera. Entonces, tanto Liberación como la unidad históricamente han estado ligados a la cultura y pues nos han externalizado su apoyo y les agradecemos mucho. La ANEP continuará luchando para evitar que se den este tipo de recortes que solo perjuicios traerán para el país. Seguimos con más porque el Consejo Municipal de Heredia recibió al experto en Derecho Laboral y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Castro, quien presentó el dictamen sobre la Ley Marco de Empleo Público.
El Consejo Municipal del Cantón Central de Heredia recibió este lunes al experto en Derecho Laboral y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Castro Méndez, quien en su condición de investigador realizó una exposición sobre el dictamen de la Ley Marco de Empleo Público. El experto enfatizó en que parte de los objetivos ocultos de la ley es el control por encima de las autonomías constitucionales y la división de poderes, además de la imposición unilateral de condiciones laborales con requerimientos como obligar al patrono a denunciar las convenciones colectivas, vaciar de contenido la negociación colectiva, establecer el salario global y congelar salarios por costo de vida en virtud de la deuda pública, entre otros aspectos. Castro también resaltó que la declaratoria de exclusivos y excluyentes es una de las pocas salidas de las instituciones para contrarrestar los efectos de la ley. Se había generado bastante expectativa, pues el doctor en Derecho Mauricio Castro Méndez, que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, venía hoy a hacer una importante exposición sobre lo que afectaba directamente la autonomía de esta municipalidad, la Municipalidad de Heredia, pero al igual que esta municipalidad, todas las municipalidades están siendo afectadas por la Ley Marco de Empleo Público y por lo que propone esta ley, que es, por ejemplo, el salario único o salario global, que lo que hace es que limita las capacidades que tiene la propia municipalidad de tomar decisiones sobre su propio personal, ya que le estaría recortando las piernas para poder avanzar en lo que en este momento ya es de por sí una grave crisis económica. No queremos ni pensar hacia futuro qué es lo que va a pasar cuando las municipalidades se les impida la contratación de su propio personal. Es necesario entender que en las municipalidades, si bien es cierto existe tanto el Consejo Municipal como una entidad política establecida y la alcaldía también como esa otra fuerza política, nosotros también como trabajadores y trabajadoras, en el momento en que entendamos que estamos organizados, eso nos convierte en una fuerza también política de acción. Castro también resaltó que la declaratoria de exclusivos y excluyentes es una de las pocas salidas de las instituciones para contrarrestar los efectos de la ley. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó que la aprobación de esta ley representa un golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949 por su injerencia en la autonomía municipal. Y continuamos hablando de la perversa Ley Marco de Empleo Público, pero con una buena noticia porque el CUC declaró por unanimidad a todo su personal como exclusivos y excluyentes. Mediante el Acuerdo 01-3846-2023, el Consejo Directivo del Colegio Universitario de Cartago, CUC, aprobó una moción por unanimidad para declarar a todo su personal como exclusivo y excluyente de la Ley Marco de Empleo Público. Esto tras una iniciativa de la seccional ANEP-CUC. Bueno, el Colegio Universitario de Cartago es, junto con el CUN Limón, las dos únicas instituciones parauniversitarias públicas que hay en el país. Con la nueva ley Marco de Empleo Público, los docentes de este tipo de instituciones que no quedan clasificados en ningún lado. No se nos clasificó ni como profesor de educación superior, ni como profesor de colegio, ni tampoco se nos equipara con profesores de Lina. Estamos en el limbo. El tema en específico también en el colegio universitario es que los profesores se puede decir que hay 60 nombrados en propiedad, pero de esos 60 no todos están a tiempo completo, sino que unos 30 a tiempo completo, los demás medio tiempo, un cuarto de tiempo, 3/4 de tiempo. Y el resto interinos. Y hay interinos que tienen más de 20 años de estar interinos. El tema es que las plazas se han dado, pero por otro tipo de situaciones siguen interinos. Y ahora se daba la disyuntiva también. Bueno, viene un cuatrimestre, ¿cómo se les va a nombrar? ¿Cómo se les va a pagar? Porque no había nada establecido. El colegio tampoco había hecho consultas, por ejemplo, a la autoridad presupuestaria, que es la que nos regula, para ver cómo se iban a nombrar.
Entonces sale a colación porque en la seccional tenemos compañeros abogados, que la ley de creación del CUC, la 9625, porque antes era la 6541 y se modificó, y ahora es la 9625, en su artículo 1 nos da una autonomía de segundo plano, que el colegio puede darse su propio gobierno, entre otras cosas. Y él dice, bueno, pero es que con ese artículo, unido al artículo 6 de la Ley Marco de Empleo, se puede declarar la institución y los funcionarios exclusivos y excluyentes. Entonces yo, que soy la que presido la seccional de ANEP CUC y además represento al sector docente ante el Consejo Directivo, me comprometí a hacer de algunos análisis e indagaciones del caso y presentar esa propuesta ante el Consejo Directivo. Lo presenté, se discutió y fue aprobado por unanimidad. Una vez aprobada la moción, fue trasladada al asesor legal del recinto educativo para su blindaje jurídico. No se ha enviado a Mideplan por el tema que el asesor legal del CUC le está haciendo ahí toda una fundamentación legal y él pidió fecha el 22 de mayo para ya mandarlo a Mideplan, pero se aprobó. Ya también fue el primer acuerdo que se tomó en esa sesión, que ahora le paso los números. Luego se tomó otro acuerdo donde se le da un mes al Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que fundamente porque cada uno de los tipos de funcionarios que tenemos son exclusivos y excluyentes para enviarlo a Mideplan. Y ahora hablamos de las acciones de nuestra unidad jurídica y con buenas noticias porque un juzgado de trabajo de Alajuela ordenó la reinstalación de una dirigente sindical de la seccional dentro de la municipalidad de San Carlos. El juzgado de trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela ordenó la reinstalación de la funcionaria y dirigente sindical de la ANEP, Dixie Amores, en la municipalidad de San Carlos. La dirigente sindical fue despedida por la administración sin solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo, por lo que el juzgado ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo o en un puesto con igualdad de condiciones de las que disfrutaba la afiliada. La semana pasada, el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial de Alajuela nos comunicó la reinstalación de la señora Dixie Amores. Doña Dixie es dirigente sindical en la municipalidad de San Carlos y había sido despedida de forma antijurídica por la señora alcaldesa. El fallo ordena la reinstalación inmediata en el puesto que ella ocupaba antes de ser cesada o en uno con condiciones similares. También ordena el pago de salarios caídos y las diferencias en aguinaldo, vacaciones, entre otros rubros. Y seguimos con más información porque en aras de fortalecer el trabajo que se realiza dentro de la Municipalidad de Punta Arenas, la Secretaría General de la ANEP juramentó a los nuevos delegados dentro de este gobierno local. Como parte del proceso para seguir fortaleciendo la seccional y hacer de frente a las irregularidades y corrupción dentro del gobierno local de Punta Arenas, la ANEP juramentó a los nuevos delegados quienes estarán junto a Rocío, presidenta de la seccional, trabajando fuertemente. ANEP continúa, vamos a seguir luchando, ¿verdad?, por defender nuestros derechos, claro que sí, eso no lo vamos a abandonar y vamos a fortalecer la Junta porque en realidad se había desmejorado por diferentes situaciones, ¿verdad?, entonces ya hay varios integrantes que no están por una u otra situación, pero eso no significa que la seccional vaya a desaparecer, más bien nos vamos a fortalecer, vamos a conquistar un grupo muy importante y vamos a seguir en la lucha. Uno de los delegados es Ricardo Arroyo, reconocido sindicalista puntarenense, quien ve en ANEP el camino a seguir para la defensa del régimen municipal. La situación de las municipalidades se las traen realmente, para nadie es un secreto de que el gobierno ha venido trabajando para privatizar mucho dentro de las municipalidades y yo he sido parte, en los 43 años que tengo de laborar en la municipalidad, he visto tantas cosas que hoy en día estoy creyendo de que debemos trabajar aún más por el bienestar de los compañeros realmente. Próximamente se realizará la Asamblea General a fin de continuar fuertes ante los ataques que vienen contra el sector municipal y el trabajador público. Y nuestra organización brindó un homenaje a dos compañeros que trascendieron por su lucha y trascendieron también por todo el aporte en todos los ámbitos
que le dieron a nuestra organización. Muchos años de luchas, recuerdos, anécdotas del quehacer sindical forman parte del legado de los compañeros Javier Valerín Villegas y Giovanni Ramírez Guerrero, quienes pasaron a formar parte del grupo de jubilados de este país. Valerín inició sus funciones en ANEP en el año 1981. Se desempeñó como asesor sindical durante 39 años, atendiendo en el sector de Punta Arenas instituciones como Correos de Costa Rica, Ministerio de Salud, Ministerio de Ganadería y MOP. Sin embargo, 10 años después de su ingreso, el escenario cambió e inició la atención sindical en sectores como Esparza, Miramar, San Ramón, Palmares, Naranjo y Zarcero. Giovanni recuerda que cuando inició su trabajo en la ANEP, las instalaciones estaban en Cuesta de Moras, cerca de la Asamblea Legislativa. Desde hace 25 años, fue el responsable de atender la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, brindó apoyo a otros sectores como las municipalidades, acueductos y alcantarillados, Comisión Nacional de Emergencias, Policía Penitenciaria, entre otros. Bueno, a mí personalmente me dejan mucho en mi crecimiento sociopolítico, tanto Javier, el negrito, como siempre le decíamos de cariño, y le decimos todavía, me enseñó mucho de su conciencia de clase, de luchar por las demás personas, de defender nuestros derechos, de siempre estar adelante, protegiendo a las personas que a veces se les dificultan más las cosas. Con Giovanni aprendí también cómo poder atender a la gente, tratando de ponerse en sus zapatos, de entender la situación en la que están viviendo. Y siempre voy a recordar de Giovanni cómo apoyaba a la unidad de capacitación haciendo las mantas para el 1 de mayo, que nuestras seccionales venían acá, él las marcaba y lo pintábamos, y era una actividad de mucha camaradería, ¿verdad? Y además el orgullo de cada seccional de que preparó su manta para el 1 de mayo y las exhibían con tanto orgullo. Con Javier, que siempre le agradezco siempre que nos orientó con esa claridad, con esa conciencia de clase que él tiene, que también le agradezco muchísimo que siempre ha sido la cara más amable que ANEP ha tenido hacia las personas afiliadas. Muchas gracias a los dos. Les deseo que disfruten muchísimo de la jubilación, pero que sepan que aquí en la unidad de capacitación y en la escuela sindical Mario Alberto Blanco Vado siempre hay un espacio para ustedes. Hola, compañero Javier, compañero Giovanni. Un placer saludarles, desearles éxitos y felicidades en este nuevo proceso de la jubilación. Manifestarles que fueron excelentes compañeros. Compañero Javier, muchas gracias por todo su apoyo, por toda su ayuda, por todo lo que en este tiempo que yo ingresé a la ANEP y usted me ayudó. El mismo Giovanni, muchas gracias compañero. Ahora dedicarse a disfrutar este periodo de pensión con sus familias y que lo aprovechen mucho. Un abrazo. Tanto el compañero Giovanni como el compañero Javier han estado en esta organización por bastantes años, pero además han sido protagonistas, han sido partícipes, han sido testigos de fenómenos sociopolíticos al interno de la ANEP que de alguna manera han tensado a esta organización, la han puesto a prueba en cuanto a su independencia y en cuanto a su desarrollo intelectual, a su desarrollo propositivo, y paralelamente ver desde la ANEP, desde nuestra óptica, ellos también han sido constructores, digamos, de una visión de resistencia, que es la que ANEP exhibe hoy ante los embates del neoliberalismo y los políticos de turno. Obviamente, pues son compañeros cuya experiencia extrañamos, cuya experiencia difícilmente se va a recuperar en el corto plazo, pero ambos les llegó la hora de disfrutar de su jubilación, aunque creo que conociéndoles difícilmente van a estar con una clásica actividad laboral o social o ocupacional típica de una persona pensionada. O sea, la conciencia social, la espina, el amor por la causa obrera a muchos nos ha impregnado y hasta el final de nuestros días.
La jubilación puede ser un final o un cierre, pero también es un nuevo comienzo. No duden en que ANEP les echaremos de menos, pero este es el momento perfecto para disfrutar de la jubilación. Siéntanse bien, porque en este momento recibirán la recompensa de todo el tiempo que dedicaron a dar lo mejor en el trabajo. Y una excelente noticia porque la ANEP y el Archivo Nacional firmaron un convenio de donación, mediante el cual se van a estar donando archivos históricos de nuestra organización. Este es el primer convenio que se realiza con una organización sindical y la ANEP, como siempre, innovando. La ANEP firmó un convenio de donación con el Archivo Nacional, quien semanas atrás declaró nuestra organización como fuente histórica del sindicalismo nacional. Este convenio es único, ya que ninguna otra representación sindical la posee. Para esta entrega, en total son 131 contenidos de diferente tipo ofrecido por la ANEP al archivo. La recopilación histórica inicia desde la década del 70 hasta los recientes años. Representa un hecho histórico, según lo dijeron los mismos representantes del Archivo Nacional, hay muy poca documentación relacionada con el movimiento sindical y ahora ANEP ha aportado una gran cantidad de documentos que van a quedar ahí para la historia, van a quedar para que las diferentes generaciones puedan consultar cuáles fueron las acciones que nuestra organización realizó sobre diferentes temas de interés nacional y también ojalá que sea asumido por otras organizaciones para que haya un aporte mucho más valioso, mucho más amplio sobre todo lo que ha significado el movimiento sindical para Costa Rica. Nosotros representamos una corriente dentro del movimiento sindical, pero hay otros grupos que podrían aportar para que el Archivo Nacional tenga una base de consulta mucho más amplia, de tal manera que las futuras generaciones conozcan qué es lo que hizo el movimiento sindical durante todas estas décadas. Don Walter, ANEP es más que un sindicato, por así decirlo, es la contraparte de muchos gobiernos que han venido a implementar diferentes políticas que afectan a la sociedad en general. Bueno, mucha gente reconoce que ANEP es un contrapeso en esta sociedad, que hemos hecho diferentes aportes, que hemos hecho diferentes propuestas, que hemos estudiado, hemos profundizado y tenemos argumentos sólidos para poder enfrentar muchas de las políticas que han venido promoviendo los diferentes gobiernos, sobre todo el modelo neoliberal que tanto daño le ha causado a la sociedad costarricense. Nuestra organización continuará recabando información, la cual será donada al archivo para el análisis y estudio de la sociedad en general. Bueno, y cerramos el boletín informativo de la ANEP agradeciendo su compañía y sintonía y le invitamos para que también se mantenga informado de todo el acontecer anepista por medio de las diferentes plataformas con las que cuenta nuestra organización. Que esté muy bien. Feliz fin de semana.